Un abrazo a todos, estamos nuevamente en este Shabbat trayendo la tercera enseñanza de hoy y vamos a escribir, vamos a leer el texto en el que quedamos, que era Deuteronomio 6.6, Deuteronomio 6.6, y vamos a leerlo, por favor. Y dice así la escritura: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Versículo 7. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Versículo 8. Y las atarás y las escribirás y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Miren lo importante. Versículo 9. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Imagínense lo que el Eterno aquí va hablando a su pueblo, a sus hijos. Esta es una palabra que nuestro rey le dio a Abraham, Isaac y Jacob. Y se supone que cada uno de nosotros somos esos hijos del Eterno, de los cuales Él espera una autenticidad. Vamos a orar. Precioso Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Yahshua HaMashiach, presentamos esta palabra delante de tu trono para que no sea palabra de carne, palabra de hombre, sino para que tu palabra trascienda sobre nuestras vidas. En el nombre tuyo, bendito Yahshua, clamamos tu santo Ruach HaKodesh, tu espíritu, tu santo espíritu, que penetre con tu palabra en lo más profundo del corazón, para que tu gloria, para que tu poder se manifieste en cada vida y cada vida pueda dar el fruto de tu Santo Espíritu que tú anhelas, ese fruto poderoso que se expresa, soberano gran yo soy, en esas 9 acciones, en esas 9 fuerzas que nos transforman y la cual el mundo nos puede reconocer. Te alabamos y te bendecimos, soberano, porque tu palabra es viva y eficaz y causa un cambio en cada mente y en cada corazón. Amén. Bueno, entonces, ¿por qué abrimos con Deuteronomio 6.6? Porque lo que tenemos ahora entre manos es que ver, y lo que tenemos que considerar ahora es que la prueba que el mundo está pasando, nosotros, el pueblo de Dios, el pueblo del Elohim, el pueblo del grande, puede estar sorprendida. Por eso los versículos bases de esta tercera parte son Deuteronomio 6 al versículo 9. Y es el poder de la palabra en un hijo de Dios. El poder de la palabra en un hijo de Dios. Entonces, ese es el título de esta tercera parte. Y tenemos, apúntenlo por favor, el poder de la palabra en un hijo. Entonces, ahora que tenemos esto establecido, dice la palabra del Señor que en el versículo 6 nos está diciendo es un mandato, o sea, es un mandamiento. Escúchenlo bien. Dijimos que el número 10 es símbolo de ¿qué? De plenitud, ¿verdad? Pero entonces cuando los 10 mandamientos yo los tengo, los 10 mandamientos, apúntelo, los 10 mandamientos me dan la plenitud de Dios. Los 10 mandamientos me dan la mente de Dios. Los 10 mandamientos son la plenitud de Dios. Los 10 mandamientos me dan la mente de Dios. Los 10 mandamientos me dan
la autoridad del Eterno. Los 10 mandamientos me dan la autoridad del Eterno. Pero esos 10 mandamientos también me hacen apto al cumplirlos de vivir en el sentir del Creador. Me hacen aptos para vivir en el sentir del Creador. Entonces miren lo importante de lo que es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando la prueba viene, hay algo, la prueba. Para la prueba, si la palabra no está en el corazón de la persona, el corazón se usará para lo que no está en él. O sea que, ¿para qué fue diseñado nuestros corazones? Nuestras mentes y nuestros corazones se diseñaron para estar empapados de la presencia del Eterno, para tener la naturaleza del Eterno en nosotros. Entonces, cuando nuestros corazones, les permitimos cosas que son aparte de la palabra, ¿qué es lo que sucede? Pues de que ellos van a ser reducidos, algo que una persona, lo dijimos antes, pero lo repito, que cuando una persona, escúchenlo bien, la palabra se vuelve intelecto, pero no baja su corazón, o sea, no se vuelve una verdad. ¿Qué sucede en la persona? Pues que la persona en el momento de la prueba va a fallar, no va a estar listo. Ahora, vamos a ver algo que nosotros debemos entender como hijos del Eterno, que Dios tiene el control. Eso es algo que se debe fijar en nuestras mentes desde ya, que Dios tiene el control sobre todo. Eso es algo que entonces nosotros vamos a hacer un ejemplo. Digamos una película. En la película, ¿qué hay? Un director, ¿no? Un escritor, un director, pero también hay un guión, ¿no? Acerca de la película. ¿Qué es el guión? Es los papeles que hay, ¿no? Los personajes que se desenvuelven, o sea, los actores, ¿no? Y, por ejemplo, en este guión de la vida hay un ¿qué? Un enemigo y hay hombres. Y el enemigo abusa de los hombres y los hombres van luchando porque el enemigo no abuse de ellos, ¿no? El director, algo que nosotros debemos entender, que el director no es parte de la película, y nuestro creador, el eterno, el soberano, Hashem, Elohim, él está fuera de la película. Eso lo debemos entender. Él no está dentro de la película de la vida, sino Él está fuera. Ahora, vamos a mirar un salmo que es muy poderoso, que estos salmos, por ejemplo, como Deuteronomio 6:6 al 9, y este salmo que vamos a leer es trascendental. Este salmo yo lo quiero mucho, el Salmo 139, porque fue un salmo que a mí me cambió la vida. Cuando lo leí, cuando lo estudié, cuando lo analicé, me cambió la vida totalmente. Entonces, porque yo no lo estoy dando como testimonio, sino lo estoy dando porque aquí en el Salmo 139, miren el versículo 4 que pone. Salmo 139 y miren el versículo 4 que pone. Y dice, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Yahweh, tú la sabes toda. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está diciendo? Salmo 139, 4. Nuestro rey está hablando de que precisamente él tiene el guión de cada corazón, el guión de cada mente, el guión de cada vida. Ojo, aquí voy a hablar algo y apúntelo. Él tiene el guión de Satanás, del enemigo, él lo tiene. Y nosotros entonces, esto es lo que nos debe asegurar, el no tener miedo, apúntelo y no se ponga a leer otros versículos. Entonces, mire lo que dice. Por eso es que ahora miren el versículo 3, estamos en el Salmo 139. Eso es lo que debe hacerte entender
que Dios tiene el guión de todo lo que sucede en la historia. Él lo tiene todo preparado. Por eso Él la puede predecir. ¿Por qué? Porque ya fue escrita. La historia no se está escribiendo. En la tierra sí, los seres humanos tienen que irla escribiendo. Pero en el cielo esa historia ya está hecha, ya está definida, ya tiene un fin, una conclusión. ¿Entendido? Ahora, miren el verso 13 lo que pone. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y luego dice en el versículo siguiente, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Y luego mire lo que dice en el versículo 16. Lea el versículo 16. Mi embrión vieron tus ojos, y ese versículo es clave. El 4 y el 16 son clave, porque dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro, si ven el guión de Dios, estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. ¿Qué es lo que nos está hablando nuestro Adonai aquí hoy? Él nos está hablando que nosotros, su pueblo, sus hijos, no tenemos que temer. ¿Por qué? Porque todo Él lo tiene listo y preparado, sino que tenemos que estar en fe, en confianza, en seguridad, en armonía con Él. Por eso la historia de la creación ya fue redactada por Él. Entonces el pasado, el presente y el futuro de toda la historia ya está escrito. Entonces yo como hijo de Dios no tengo que temer, sino lo que yo tengo es que asegurarme, ojo, apunten esto, tú y yo tenemos que asegurarnos es de tener la mente del Mesías para no alterar su voluntad. Nosotros tenemos que tener la mente del Mesías, apunte, para no alterar su voluntad. Porque solo los que alteran su voluntad son los que no tienen la mente del Mesías, ¿no? Ahora, por eso es que en Primera de Corintios 2.16, primera carta a los Corintios 2.16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Adón? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente del Mesías. Entonces eso es algo que nosotros debemos tener claro. Ahora, nosotros por eso escúchenlo y apúntelo, todo el pueblo de Dios tiene que arrancar de su mente la idea que hay una lucha entre Dios y Satanás. Eso es ridículo, eso es absurdo. Ahora vamos a explicar por qué esa idea es totalmente de un pensamiento, escúchenlo bien, es ridículo porque Dios no está metido en este mundo. Dios está fuera de todo el universo, fuera de todas las galaxias. Entonces por eso el ejemplo de la película es perfecto. ¿Alguien ha visto al guionista? ¿Alguien ha visto al director metido dentro de las escenas? Diciendo acomódate así. No, él está fuera. Él simplemente observa todo el recorrer de los actores y simplemente lo va viendo desde fuera. Él no está dentro. Por eso nuestro creador no está dentro aquí. En nuestro Padre Celestial, el Abacadosh no está metido acá. Ahora, aquí ¿quién está? El enemigo, la creación, los hombres, y está el reino de Dios, que son sus ángeles. Eso es lo que nosotros debemos tener, ¿no? Por eso, para que las personas entiendan, apunten, léanse los 2 primeros capítulos de ¿qué? Del libro de Job y allí se entiende todo. Pero léanlo por favor en la versión Dios habla hoy. Y entonces nosotros mirando esa versión es donde vamos a ver vamos a entender que el enemigo es un colaborador de Dios. Esto tiene que quedar claro en la mente. El enemigo es un colaborador al servicio de Dios. No es una fuerza o un poder igual al creador. Eso es ridículo. Eso es, no tiene base, bíblicamente no hay una base. Porque el que crea, el que piense que Satanás le está haciendo daño a Dios, pues ya lo puso al nivel de Dios. Y eso es ridículo.
El enemigo no puede llegar donde Dios está. Eso es algo que también hay que anotar. Entonces, ahora, Dios permite, lo que Dios permite es porque Él quiere ver nuestra fidelidad. ¿En qué? En las luchas y pruebas. Dios que está queriendo ver en nosotros, porque Él, ahora mismo lo que sucede en la esfera humana, ¿qué es lo que sucede? Todo lo que sucede acá es porque Dios está probando, escúchenlo bien, al mismo enemigo y está probando la humanidad y dentro de la humanidad está probando a sus hijos. Eso es lo que nosotros debemos entender de lo que es la escena global de la creación. Ahora, pero entonces, porque Dios lo que permite, ¿para qué? Porque escúchenlo bien, Dios necesita probar al pueblo de Dios, a lo que se llama la novia de Dios, la novia del Cordero. ¿Por qué? Porque Dios no va a permitir que su hijo se case con una infiel. No lo va a permitir, por eso nosotros tenemos que ser probados como fieles, ¿no? Y por eso su pueblo, ¿cómo debe ser? Debe ser gente fiel, debe ser gente confiada, debe ser gente segura y que haya comprobado la fidelidad de su quien, de su esposo con el que se va a casar. Por eso es que una novia normalmente pide pruebas de amor, pero las pruebas de amor son pruebas físicas, actos que él realice para que ella esté segura de que él es el hombre, de que esa persona se va a fiar porque va a compartir por la eternidad. Pero ahora otra parte, hay algo. ¿Por qué Dios hace esa prueba? Porque nosotros vamos a gobernar por la eternidad con el Mesías. Este momento que nosotros estamos viviendo de la historia, ¿sí están viendo aquí? Es un momento muy pequeñito, es una fracción muy pequeña. O sea, aunque yo viviera 1000 años, es muy poco. Es muy poco comparado a la que, a la eternidad. Entonces, que por eso es que en nosotros, como vamos a gobernar con el Mesías, por eso es que el Padre Celestial, escúchelo, necesita asegurarse de que nosotros somos auténticos, de que nosotros somos aptos, como hablamos, que estamos capacitados para qué, para seguir a su Hijo, el Mesías. Entonces esto es algo que nosotros lo debemos entender bien en nuestras mentes y en nuestros corazones. Ahora, por eso el enemigo es parte del plan del Eterno. Eso lo tenemos que tener, por favor. Cuando tú en tu mente, mírenme acá, cuando tú en tu mente adecúas estas verdades, eso te va a dar una paz en tu corazón, una fortaleza gigantesca. ¿Por qué? Porque entonces el enemigo, escúchalo, pierde poder sobre tu vida. Pero ¿por qué el enemigo tiene poder muchas veces sobre los mismos hijos de Dios? Porque los hijos de Dios lo han elevado a un nivel, a una estatura, a un rango que el enemigo no tiene. Por eso el Eterno está dando poder ahora mismo, escúchenlo, al enemigo le está dando poder para que haga su trabajo. Le está dando permiso para que se meta con los hijos de desobediencia. Ojo con esto. ¿Qué le está dando? Permiso para que se meta con los hijos de desobediencia. Ahora, ¿qué es lo que la palabra, por eso el Señor, qué es lo que dice? Apunte en Efesios 4:23. ¿Qué es lo que dice? Que nosotros debemos renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Y este es el versículo que nos enseña que el espíritu de Dios habita en la mente de la persona. Por eso donde primero entra la palabra y se establece en la mente, entonces el Espíritu de Dios empieza a gobernar mi mente. Y esas son cosas que a veces no tenemos en cuenta. Entonces seguimos. Dios está dándole vida, escuchen, vida, aliento al enemigo, se lo está dando, le está dando autoridad. ¿Para qué? También le ha dado al enemigo un área de trabajo. El enemigo solo entra donde Dios lo permite.
porque él es un empleado de Dios. Y también, o sea que todo, ¿para qué? Para que el enemigo pueda desarrollar también la voluntad del Eterno. Eso es algo que un hijo de Dios lo tiene que tener claro. A mí me da tristeza porque sobre todo en las redes sociales muchas veces los cristianos mandan imágenes o palabras como haciendo ver que el enemigo es tan poderoso como el creador, y eso es súper ridículo. Eso es como decir que una mosca tiene el poder de un hombre. Eso es ridículo, no lo tiene. Porque si el hombre se activa completamente sus sentidos, esa mosca muere en un segundo. Y eso es lo que las personas no han entendido. O sea, son cosas para que nosotros tengamos ideas, imágenes en nosotros, de que la idea de que el enemigo es tan fuerte como Dios, ahora lo vamos a ver, es totalmente ilógica, irracional, antibíblica y anticreacional, porque el enemigo empezando es una creación. Él no es Dios, Él es una creación, y todo lo que es creación está bajo el gobierno del Eterno, siempre. Y eso es algo que nosotros a veces como que no lo entendemos. Entonces, estos dos poderes están donde los dos poderes que están combatiendo en la tierra, no es Dios y no es Satanás. No, los poderes que combaten en la tierra es el pueblo de Dios contra el enemigo, los hombres contra el enemigo. Eso sí está combatiendo en la tierra, pero no en los cielos, entiéndalo. En los cielos eso es ridículo. Él no puede llegar a la presencia de Dios. Eso no entra, no encaja, no es veraz, no es lógico, no es bíblico. Entonces, eso es algo que nosotros debemos de tener. Apúntelo, Dios no tiene problemas con Satanás. Apúntelo, apúntelo, Dios no tiene problemas con Satanás. El que tiene problemas eres tú y soy yo. Los que lo tienen son los que no han reconocido al Mesías. Ellos sí tienen el problema. Apunte bien grande eso. Dios no tiene problemas con Satanás. O sea, nunca con el enemigo. Los que lo tenemos somos nosotros. Ahora les voy a usar ese mismo argumento de la película, y ese argumento los va a matar. ¿Por qué? Imagínense en esto, que alguien escribe una película de un hombre oscuro en contra de un hombre blanco. Piensen bien esto que estoy diciendo. Y resulta que al final tú estás viendo la película. Y resulta que al final gana el hombre blanco. Y tú todo emocionado por la película, llegas y tú todo emocionado, al final vas al escritor, al director, lo besas y lo abrazas y dices gracias por vencer. Y él te va a mirar y te va a decir, es que nunca he perdido. Y yo nunca he estado en la película y yo no soy protagonista de la película. El protagonista era el hombre blanco, el hombre oscuro, pero yo nunca he estado dentro de la película. Yo manejo todo desde fuera. ¿Lo entienden? Es ridículo. Es como una persona que ve una película y emocionada va al director y va y lo besa y lo abraza, y él dice, qué tonto, esto fue producto de mi imaginación. ¿Lo están entendiendo? ¿Lo entendieron? Eso es algo que nosotros debemos tener en cuenta. Eso es algo que es una revelación que está en la palabra de Dios. Y si esa revelación, escúchelo, no baja su corazón, usted va a ser una persona que va a ver al enemigo demasiado grande, y usted no va a entender que el papel y la responsabilidad aquí en la tierra no es de Dios, es suya, porque Él ya hizo todo, es suya, no es de Dios. Entonces algo que nosotros miremos, ¿cómo quedaría esa persona si le dice a Dios emocionado, gracias por vencer en la tribulación? Y él dice, es que yo nunca he estado en tribulación, el atribulado fuiste tú, fue la humanidad, yo no. Dios no está sufriendo por el mundo en el sentido, o escuchen esto, en el sentido de que Él ya sabe lo que cada corazón va a pasar. Pero ahora, el Eterno no está dentro de esta dimensión humana, y nosotros y el enemigo somos los que estamos aquí,
y escúchenlo, y por eso el enemigo no puede alcanzar la presencia del Eterno, no puede tocar al Creador. ¿Por qué? Porque el Creador es inalcanzable. Inalcanzable. ¿Por qué se cortó, se rasgó el velo del lugar santo al lugar santísimo? Porque solo espiritualmente podemos entrar en oración. Y una pregunta, ¿todos los hijos de Dios entramos a la presencia de Dios? De millones, de millones, de millones, de miriadas de hijos de Dios, pocos entramos. Pocos entran. Entonces ahora solo piense esto. ¿Usted cree que el enemigo entra como Pedro por su casa? No. Por eso el enemigo y nosotros podemos hacer solo lo que el Eterno ya estableció. Nadie ni nada escapa a la voluntad del Eterno. ¿Por qué? Porque el Eterno es inmutable. No cambia. Él no lo podemos alterar. El enemigo, apúntelo, no puede alterar los planes de Dios. No puede alterar los planes de Dios. Eso es algo que nosotros debemos tener en nuestro corazón. Ahora, otra cosa que se debe apuntar, la reputación que sí puede cambiar en la creación, la reputación que sí puede cambiar la única reputación que en realidad puede cambiar es la del enemigo o la de los hombres. ¿Por qué? Según las decisiones que hagan en la tierra. Pero la reputación de Dios es intocable. Él es Dios, Él es santo, Él es majestuoso, Él es eterno, Él es perfecto, Él es honorable, Él es misericordia, Él es justicia. Eso no cambiará nunca. En cambio nosotros o el enemigo por nuestras decisiones sí podemos cambiar la reputación en esta película. Entonces ahora el mensaje es este. Si tú eres parte de una película que Dios escribió, escúchalo bien. Apúntalo, cómo va a quedar tu reputación al final de la película. Eso sí, solo tú lo decides. Por tus decisiones. Por tus decisiones. Ahora, si esta revelación, vuelvo y repito, no baja al corazón de las personas, del lugar del enemigo y el lugar nuestro en la tierra, pues nunca veremos un cambio en nuestras vidas. Ahora mismo, los hombres de blanco y son los que tienen que vencer, que somos los hijos de Dios, porque escuchen, porque el blanco, apunte lo del enemigo, ¿cuál es ahora mismo? La mente de las personas. ¿Cuál es el blanco del enemigo? Las mentes de las personas. Y vamos a mirar cómo el enemigo ataca en las mentes. Ahora, el enemigo ataca, número 1, ataca al no creyente. ¿Y cómo lo ataca? Lo ataca para que no reconozca al Eterno. En el no creyente lo ataca para que él no reconozca al Eterno. Por eso es que la Escritura dice que en los cuales el Dios de este siglo, ¿no? Dice que el Dios de este siglo, dice, encegueció. ¿Y qué fue lo que hizo? Encegueció el entendimiento de los hombres para que no les resplandezca el evangelio de la verdad, o sea, el evangelio que los va a levantar. Entonces, el enemigo cuando enceguece, ¿qué es lo que hace? Por eso dice que encegueció la mente. Entonces nosotros debemos entender que cuando el enemigo ataca es para que la mente se llene de tinieblas. ¿Y para qué lo hace él? Para que nosotros no podamos ver la verdad, entender la realidad del mundo en que vivimos. Y algo que el enemigo, al realizar esto, pues ¿qué sucede? Pues que es una mente en la cual él puede trabajar más cómodamente. Ahora, hay otra parte de este punto 1 que es que él ataca, son dos puntos, él ataca al no creyente, pero hay otra, apunten, punto digamos 1.1.
ataca a los falsos creyentes, ataca a los falsos creyentes o a los creyentes o a los, por eso esos creyentes religiosos, ataca a los falsos creyentes o a los creyentes religiosos para que sigan en su idolatría y no reconozcan quién es el enemigo. Ataca a los falsos creyentes o a los religiosos que se creen que son creyentes, mejor dicho, para que permanezcan en sus idolatrías, ¿no? Con imágenes, con rezos, con ritos y creyéndose que son la iglesia de Dios. Y entonces, ¿qué hace? Pues de que los envuelven mediante ese engaño y pues ahí viene lo peor, que no pueden ser salvos. Y por eso algo que hoy en día se tiene que revisar grandemente, la cristiandad, si están viviendo bajo los parámetros del Eterno, bajo los parámetros de su palabra o bajo los parámetros, ojo, de un sistema religioso. Todo el que vive bajo los sistemas de la religión es una persona que normalmente está fuera del reino de Dios. Ahora el punto número 2 es que ataca al pueblo santo, ¿no? ¿Y cómo ataca al pueblo santo? Pues es como lo dijimos, por medio de la mente. Por eso es que el Mesías mismo, Yahshua HaMashiach, Jesucristo, que dijo, Mateo 22:37, Mateo 22:37, y ahí es donde él dice, amarás al Señor tu Dios, apúntelo, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Amarás al Señor, Mateo 22:37. Y cuando él dice eso, ¿para qué y por qué lo dice? Porque él sabe que las formas que el enemigo ataca para conquistar el corazón y el alma, ¿de dónde proviene? De la mente. Pero ¿cómo ataca? Él ataca al pueblo santo para que traicione al Mesías. ¿Pero qué es traicionar al Mesías? ¿Quién me puede decir algo? ¿Qué es traicionar al Mesías? Traicionar al Mesías es quitarle el lugar al Mesías de nuestro corazón, de nuestra mente y de lo que acabamos de leer en Mateo 22, de mi corazón, de mi alma y de mi mente. Ahora la pregunta que nos tenemos que hacer como hijos, ¿el Eterno controla mi alma, mi corazón y mi mente? Y mire que no está diciendo cuerpo, porque el que escuche lo apunte, el que controla la mente, controla el cuerpo. El que controla la mente, controla el cuerpo. Y eso es algo que nosotros... El enemigo solo necesita tener el control de la mente y todo ya lo tendrá controlado. ¿Qué tendrá controlado? Tus deseos, tus acciones, tus pensamientos, tus ansias, tus sueños, tus anhelos, todo lo tendrá. Porque ustedes, por eso es que muchas veces nos pasa de que hablamos con personas y decimos, pero yo le hablé del reino, le hablé del Mesías, le hablé del Señor, pero no le entra. ¿Por qué? Porque es una mente conquistada, está conquistada por el enemigo. Por eso nosotros debemos entender que solo la escritura ataca para ¿qué? Para derribar los argumentos que están en la mente. Pero ahora, el enemigo también ataca para destruir, apúntelo, el enemigo ataca para destruir la escritura que está en ti, en la mente. Si la palabra son semillas y quedan en mi mente, y el enemigo con todo lo que hay de las redes sociales, con los amigos, con las noticias, con las películas, ¿qué es lo que él intenta hacer? Destruir, punte, derrotar, sacar la palabra de Dios que hay en mi mente. Porque si carece mi mente de palabra de Dios, yo estaré a merced del enemigo, ¿no? Ahora, ¿pero para qué nos ataca el enemigo?
para que entremos en estado, a los creyentes, en estado de tibieza. ¿Y qué es estado de tibieza? Perder nuestro primer amor, perder el amor por el Señor. Una cosa, si nosotros perdemos el amor por el Señor, escuchémoslo bien, nosotros hemos perdido todo y no se podrá hacer nada por nosotros prácticamente. Porque precisamente el enemigo busca robarnos el amor de nuestro Dios, es porque él sabe que todo lo que una persona hace, lo hace impulsado por amor. Y si él me logra robar el amor de Dios, yo soy prácticamente su muñeco, su títere, y accederé a todas las ridiculeces, por más bajas y ridículas que sean las cosas, lo haré. ¿Ustedes por qué creen que en las redes sociales se ve tantas personas, mujeres, sobre todo mujeres, y hombres exhibiendo cara, rostro, cuerpo? Las fotos ahora no son de frente, sino son del trasero. Son cosas tan ridículas. Nos ha hecho ridículos, tontos, bobos, efímeros. ¿Y por qué? Mentes conquistadas. Mentes conquistadas. Ahora no más, el que nosotros a veces no nos desarrollemos en estudios, en trabajo, en carreras, ¿qué es? Una mente conquistada por el enemigo. Y lo peor es que muchas veces, lo peor es que le echamos la culpa al mismo Dios. Pero la culpa es solo, escúchenlo, el guión de Dios, esto lo deberían apuntar, el guión de Dios para sus hijos es ser lo más alto en la tierra. El guión de Dios para sus hijos es ser lo más alto en la tierra. Pero solo yo, si tomo malas decisiones, si dejo que entrego mi mente al sistema del enemigo, pues obviamente que yo nunca veré un resultado. Ahora, por eso es que la palabra del Señor enseña, por ejemplo, no más en Apocalipsis 17:9, mire lo que 17:9 de Apocalipsis, mire lo que pone. Por eso dice, esto es para el que tenga, esto es para la mente que tenga sabiduría. Y empieza a describir al dragón y todo el sistema, ¿no?, de la bestia. ¿Por qué dice esto en Apocalipsis 17:9? Porque precisamente está retando a quienes tienen la mente del Mesías, quienes andaban con su mente en la palabra, ¿no? Entonces esto es algo que nosotros lo debemos tener muy claro. Ahora, el enemigo siempre asalta la mente. ¿Para qué? Porque él sabe que si tiene una mente, que tiene lo más importante de la persona, su corazón. Él ataca para conquistar un corazón, porque un corazón conquistado luchará contra la ley de Dios y contra el, escúchenlo bien, un corazón que es conquistado por el enemigo, ese corazón no va a luchar contra el pecado. ¿Y contra quién va a luchar? Contra la ley de su Dios. Un corazón conquistado se va a hacer ese amigo del pecado, que es lo peor. ¿Y qué va a suceder entonces en la persona? Pues que luego la persona le va a costar consagrarse y no va a poder consagrarse. ¿Por qué? Porque las fuerzas a la mente ser entregada, las fuerzas del corazón menguan y no podrá resistir la tentación. Entonces no podrá lograr. ¿Cuántos hijos de Dios tienen luchas, por ejemplo, que dice, quiero consagrarme, pero resulta que eso parece un imposible? Pero es donde nuestro Rey, nuestro Adón, quiere enseñarnos que la mente tuya ha sido conquistada porque tú la entregaste al pecado. Y cuando yo le rindo mi mente al pecado, mi corazón y por ende mi cuerpo, escuche, yo ya tendré, escuchen, la mente cuando se entrega al pecado, entonces tendrá de enemigo al corazón y a la carne. Apúntelo. Cuando la mente se entrega al pecado, tendrá de enemigo a su corazón y a su carne. Entonces imagínense la nefasta consecuencia. Por eso hay personas que a veces empiezan ayunos y no los terminan.
y dicen, no puedo, no puedo, es que me ganó el hambre. O dice, o yo creo que Dios tampoco, hombre. La palabra dice que ya el Mesías hizo todo en la cruz, ¿no? Busca excusas, el enemigo le pone excusas en su corazón. Personas que se proponen, por ejemplo, hoy no voy a pecar. Y luego a las horas caen y pecan. ¿Saben por qué es? Porque el Señor le está mostrando que precisamente le está hablando, tú has caído, tu mente cayó bajo el gobierno del enemigo, por eso estás en, escúchenlo, si el corazón está gobernado, ¿qué sucede? Las pasiones son del enemigo, las emociones son del enemigo, los deseos son del enemigo. Apunte, los gustos son del enemigo, los sueños son del enemigo. Y usted dirá, pero si soy cristiano, ¿por qué lo tengo? Pues simplemente porque tú vendiste tu mente al pecado. Entonces todo lo que es mi corazón, pasiones, deseos, emociones, gustos, sueños, todo en qué se enfocarán en lo del mundo, en lo del pecado. Y entonces la persona se va a ver, digamos, como en una locura, porque no va a ver la luz, sino que va a ver que todo está en su contra. Pero ¿por qué todo está en su contra? No es culpa del Eterno. Escúchenlo. Y no es culpa de Satanás. Es culpa de la persona porque se rindió a los bocados que el enemigo fue haciendo. Satanás no puede ser más malo de lo que es. Y él cumple su labor y su oficio perfectamente. Y eso es algo que nosotros debemos tener muy claro nosotros, ¿no? Por eso es que en el Salmo 7.9, apúntenlo, en el Salmo 7.9 dice la escritura, y apúntense también Jeremías 17.10, donde Dios dice, Jeremías 17.10 y Salmo 7.9, donde nuestro rey habla que él prueba la mente, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Y estamos en una época de prueba. Por eso es que muchas personas buscan cambiar los hábitos, pero, pero vuelve a caer. ¿Y qué sucede? Que luego se van las ansias, las ganas y no lo vuelve a intentar. ¿Y esto por qué ha sucedido? Pues porque la persona simplemente, su mente, se la dejó al enemigo. ¿Y el enemigo qué hizo en su mente? Pues que sembró sus planes, sus sueños, sus ideas, y entonces para la persona no puede, no puede lograr eso. Ahora, algo que nosotros debemos entender, que la escritura, por ejemplo, en lo que es Colosenses, ella nos habla de que nosotros tuvimos una mente antes. Y por ejemplo, apúntense Colosenses 1:21, dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, porque éramos enemigos en la mente, por haciendo malas obras, y que dice, ahora os ha reconciliado. ¿Cómo se hace una persona enemiga de Dios? Se hace enemiga de Dios cuando entrega su mente a la basura del pecado que el enemigo le va ofreciendo. Entonces, algo que nosotros debemos ahora reconsiderar es cómo estamos nosotros delante de nuestro Rey y cómo está nuestra mente delante de Él. Porque por eso es que la Escritura dice que para el puro, en su mente todas las cosas son puras. Pero para el impuro, ¿cómo son todas las cosas? Pues sucias, guarras, feas, cochinas. ¿Por qué? Por la mente que tiene. Por la mente que tiene. Entonces, eso es algo que nosotros debemos entender, porque lo que el enemigo está haciendo es cegar el entendimiento. ¿Y por qué dice entendimiento?
Porque al cegar el entendimiento, apúntelo, segunda carta a los Corintios 4:4, la persona anda como un ciego en medio de tinieblas. Por eso dicen los cuales el Dios de este siglo cegó, ¿qué? ¿Qué quiere decir el entendimiento? Su mente. Apunta 2 Corintios 4:4. Mi mente, ¿y qué en mi mente que entra? El entendimiento, la percepción, el conocimiento, la crítica, el análisis, el juicio. Todo eso es lo que me diferencia de los animales. Que yo soy un ser crítico, soy un ser analizante que analizo, un ser perceptivo que percibo todo, juzgo todo lo que veo, lo que escucho. Entonces, ¿qué es lo que hace el enemigo? Que al ensuciar mi entendimiento, por eso dice el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria del Mesías. Lo estamos viendo, yo creo que está muy claro de que cada uno de nosotros debemos estar muy alerta contra las estrategias del enemigo. Y debemos entender, escúchenlo, que si estamos en los últimos tiempos, ya tenemos a la mano y rodeados estamos de todas las armas que el enemigo estableció para la humanidad. Y entonces nosotros no somos niños para desconocer lo que hay y es tiempo de guardarnos y de cuidarnos. ¿Por qué? Porque precisamente nuestro Dios escribió un guión perfecto para ti. Dios a ti te determinó como ganador. Si sucede otra cosa, nunca es culpa del soberano. Amén. Vamos a orar y vamos a terminar. Bendito Padre, te damos gracias por este momento. Bendito Rey, bendito Dios, gracias por tu palabra. Gracias por cada hijo tuyo que puede recibir tu palabra. Gracias por aquellos que están atesorando tu palabra, tu ley, tu mandamiento en sus vidas. Padre Celestial, te pedimos perdón por todos aquellos hombres y mujeres, todos aquellos hermanos que están siendo víctimas de la tibieza espiritual. Te pedimos perdón, soberano. Te pedimos, soberano, que los liberes, que a todos los que han sido engañados en las trampas de este tiempo, en el nombre tuyo, precioso Yahshua HaMashiach, nuestro Rey, nuestro Adón, que liberes sus almas. Te pedimos por tu misericordia, porque ponemos en las palmas tuyas de tus manos, precioso Mesías, que te hiciste carne por amor a nosotros. Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, Abba Kadosh, presentamos a cada hijo tuyo, para que sean librados y despierten del yugo en que han estado cayendo sus mentes, y que despierten y vean por qué sus corazones se han vuelto y tornado en enemigos suyos. Padre Celestial, pedimos en el nombre de tu Hijo Santo, soberano gran yo soy, que por tu amor y tu misericordia derrama, soberano Padre, tu grandeza como misericordia, para que todos tus hijos puedan proceder al cambio, al arrepentimiento, y en sus conciencias, en sus espíritus sean tocados, bendito Padre, para que sean liberados. Padre Celestial, te entregamos todos los que andan esclavizados, para que en el nombre tuyo, bajo la gloria de tu sangre, Yahshua HaMashiach, sean liberados y se pudra todo yugo que los ha atado. Y que en el nombre tuyo, Yuhei Wahei, en el nombre tuyo, Santo de Israel, cada hijo tuyo experimente liberación. En el nombre tuyo, Rey de Reyes,
Te presento toda alma que ha sido cautiva por las redes sociales, para que por la sangre tuya, Cordero de Dios, sea desatado y libre en tu nombre, que sobre todo nombre es. Bendito Rey de Reyes, clamamos por tu sangre y desatamos la gloria de tu sangre sobre toda cabeza, sobre todo hijo tuyo, sobre sus mentes, sobre sus corazones. Desatamos la gloria de tu sangre, Rey de Reyes, para que esas vidas sean transformadas, vivificadas, levantadas en tu nombre, que sobre todo nombre es bendito Rey, para que podamos dar testimonio de la gloria, del poder de tu nombre y de tu palabra, bendito. Bendito Dios, gracias, porque tu nombre es fiel y verdadero. Y gracias, porque tu palabra ministra a todo tu pueblo. Y gracias, porque tú sacas de las cárceles a aquellos que claman. Tú eres la respuesta eterna. Bendito sea tu nombre. Amén. Bendiciones a todos. Shabbat Shalom. Amén y amén. Mis amados, suscríbanse y dejen sus comentarios o preguntas si lo tienen. Suscríbanse, denle me gusta y activen la campanilla para que le lleguen notificaciones de este canal. Los amamos y los bendecimos en el nombre del Eterno. Abrazos.